Y quisiera invitarlos directamente ahora al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, quiero que abran sus Biblias por favor en el capítulo 25 de Mateo, que es donde vamos a centrar nuestra conversación de esta noche, de esta mañana, de esta tarde. Y antes de empezar, quisiera que leamos juntos estos versículos para que así tengamos en nuestra mente lo que vamos a estar conversando en esta mañana durante este servicio. Así que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 25 y vamos a leer juntos el versículo 1 al 13. Mateo 25, 1 al 13. Voy a darles un ratito hasta que lo encuentren. Mateo es uno de los libros más fáciles de encontrar en la Biblia, tengo entendido, así que ese tiempo seguramente fue suficiente. Ahora sí, Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. La Biblia dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Queridos hermanos, quiero simplemente conversar por unos cuantos minutos acerca del tema titulado Abastécete de aceite, abastécete de aceite. Oremos juntos. Querido Señor y Padre nuestro, rogamos tu bendición ahora al estudiar tu palabra, pedimos la intervención de tu Espíritu, rogamos que nuestras mentes sean transformadas, que nuestros corazones sean despertados y que nuestras vidas sean cambiadas. Padre, te pedimos todo esto, rogándote tu presencia ahora que vamos a hablar de ti y tu bendición, en el dulce nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un predicador estaba hablando a un predicador que era conocido por ser directo, estaba hablando a una facultad de medicina en la India acerca de tan conocida frase de Jesús: Deja que tu lámpara brille ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Enfrente del púlpito había una lámpara de aceite con su mecha de algodón ardiendo por el aceite absorbido desde un plato. Mientras este predicador predicaba, la lámpara se quedó sin aceite, la mecha se quemó y se secó, y el humo hizo toser al predicador. De inmediato él aprovechó la oportunidad y dijo: Algunos de nosotros aquí somos como esta mecha. Estamos tratando de arder para la gloria de Dios, pero en lugar de arder, más bien apestamos. Eso es, él continuó diciendo, es lo que sucede cuando nos usamos a nosotros mismos como el combustible de nuestro testimonio en lugar del aceite del Espíritu Santo. Las mechas pueden durar indefinidamente, ardiendo brillantemente y sin humo irritante, si el aceite del Santo Espíritu es el suministro constante. El mensaje, nuevamente les repito, es titulado Abastécete de aceite. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Que es un pozo al cual muchísimos, miles, tal vez millones de personas han llegado a tomar agua. Y nuestra oración es que el día de hoy el Señor nos dé agua fresca de este pozo viejo y muy concurrido. Para empezar, quisiera decirles que esta, como dice el título en nuestras Biblias, es una parábola. Esta es una parábola y quisiera darles una simple definición de lo que es una parábola para que todos estemos en la misma página en cuanto al estudio de esta mañana. Una parábola, podríamos ponerlo en simples palabras, es una historia terrenal inventada
que se usa para enseñar realidades celestiales. Una parábola es una historia terrenal inventada que se usa para enseñar realidades celestiales. El capítulo 25 está precedido, en el Mateo, está precedido por el capítulo 23 y 24. En el capítulo 24, como ustedes saben, Jesucristo nos habla de los eventos finales, nos habla también de su segunda venida, de la venida de nuestro Señor. Ahora, el capítulo 24 está en el medio del 23 y el 25. El capítulo 25 nos habla de cómo no ser en preparación a lo que pasa en el capítulo 24. En el capítulo 25 nos habla de cómo ser para estar listos para lo que sucederá en el capítulo 24. Entonces tenemos capítulo 23, 24 y 25 de Mateo. Los capítulos 24 y 25 de Mateo, encontramos ahí el registro del discurso apocalíptico más largo y final de Jesucristo. En el capítulo 24, el capítulo antes del capítulo que vamos a estudiar en esta mañana, Jesús anuncia a sus más amados discípulos acerca de las señales de su venida. Esas señales se producen allá afuera en el mundo, afuera del círculo de sus seguidores, de sus discípulos. Pero noten ustedes, queridos amigos, y notarán en el estudio de hoy, que la preparación para enfrentar esas señales que se producen en el capítulo 24, se producen estas señales, esta preparación se produce dentro del grupo de sus seguidores. Las señales se producen fuera, la preparación se debe producir dentro. En otras palabras, esto se produce dentro de nosotros, porque gracias a Jesucristo, porque gracias a nuestra fe en el Hijo de Dios, nosotros somos también seguidores, discípulos de Jesús. Escuchen, queridos amigos, las señales del mundo anuncian la segunda venida de nuestro Salvador, pero la preparación para esa venida ocurre aquí, en nuestros corazones. Esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes, es parte de 4 parábolas que Jesucristo comparte en cuanto a la preparación para su venida. Tenemos la parábola del siervo fiel e infiel, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y tenemos también la parábola de las ovejas y los cabritos. Estas 4 parábolas que les acabo de mencionar, parábolas de nuestro Señor Jesucristo, son dirigidas a personas que están esperando la venida de Jesús. Cada una de las parábolas nos preparan y nos enseñan acerca de qué es lo que usted y yo, nosotros como seguidores hoy en día de nuestro Señor Jesucristo, debemos estar experimentando, debemos estar viviendo. Con esta introducción a lo que vamos a ver en el capítulo 25, les invito ahora sí que entremos al texto, a la parábola misma, en el versículo 1 al versículo 13. Mateo capítulo 25, versículos 1 a 13, Jesucristo nos dice que estas 10 vírgenes se durmieron por la tardanza del esposo. Y eso lo vemos del versículo 1 al 5. Es bien interesante notar también que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Queridos hermanos, en la Biblia, todas las parábolas del reino de los cielos se refieren a la iglesia. Cada vez que encontramos una parábola que utiliza el reino de los cielos, se está refiriendo o está enseñando acerca de la iglesia de Dios. La iglesia que encuentra a Jesús, en otras palabras, en su segunda venida es semejante a las 10 vírgenes. Cuando hablamos de las 10 vírgenes, estamos hablando de la iglesia de Dios. Para esto necesitamos entender entonces, para entender más la parábola, recuerden que la parábola es simplemente una historia terrenal inventada para enseñar una realidad celestial, una realidad eterna. Tenemos que encontrar el significado, la representación de los elementos para entender la parábola. Un número importante que está aquí es ¿por qué Jesucristo? Una pregunta que debemos hacernos es ¿por qué Jesucristo utiliza el número 10 para describir a estas vírgenes? ¿Por qué no 7, que es el número perfecto? ¿Por qué no 12, porque es el número del pueblo de Dios? ¿Por qué no 3, que es el número que representa a la Trinidad? ¿Por qué se utiliza el número 10? ¿Por qué 10? En el judaísmo, 10 era el número mínimo de hombres que podían componer y establecer una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Simplemente una iglesia judía. Y ahí tenemos más información para nosotros entender que cuando se habla de 10 vírgenes, se está hablando de la iglesia. En este caso, de la iglesia de Jesús. Quiero que noten que ambos grupos
que están descritos dentro de las 10 vírgenes pertenecen al cuerpo de Cristo, pertenecen a la iglesia. Ahora bien, dice también 10 vírgenes. Esta palabra vírgenes viene de una palabra griega que puede ser traducida a doncellas, puede ser traducida como solteras, puede ser traducida como castas y puede ser también traducidas como puras. Esta es la conclusión que obtenemos del el griego parthenos, que es el griego que es traducido en vírgenes, parthenos. Este griego nos describe la virginidad que representa a la iglesia. A la iglesia no en cualquier estado, sino a la iglesia en estado puro, sin corrupción de errores doctrinales, sin herejías, sin errores. Hermanos, esta parábola habla de la iglesia que espera a Cristo sin contaminación de doctrinas falsas. Esto es bien importante, porque significa que al momento, en este tiempo en que Cristo está viniendo, la iglesia se encuentra más arraigada, más profundamente mantenida por la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, 2 al 3, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Hablándole a la iglesia en Corinto, para presentaros, continúa diciendo, como una virgen pura a Cristo. Pablo habla de esto. Pero de ahí dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Puede suceder esto a la iglesia de Dios. Recuerden que la iglesia de Corinto fue una iglesia fundada por el apóstol de Cristo, iglesia verdadera, pero hay la posibilidad que esa iglesia verdadera comience a perder la fidelidad que debe tener a su Salvador. Déjenme ilustrar un poquito esto para entender en qué contexto es que esta parábola está siendo dicha. En las bodas antiguas, cuando una pareja se comprometía, había una ceremonia de compromiso legal que se llevaba a cabo que unía oficialmente a la pareja como marido y mujer, pero ellos no vivían juntos como marido y mujer de inmediato. Lo que pasaba era que el novio construía una casa cerca a la casa de su padre para llevar a su esposa cuando todo estaba listo. Tiempo más tarde, él hacía una procesión, había una procesión formal donde el novio y sus chambelanes iban hacia la casa de la novia. El novio tomaba a su novia y la llevaba de regreso junto con sus damas de honor a la casa del padre. Allí había un banquete y luego del banquete la pareja comenzaba su nueva vida de casados juntos. Me imagino que algunos de ustedes están pensando en el libro de Apocalipsis, en el banquete, en el regreso de Jesús. Todo esto está basado en realidad en historia en los tiempos bíblicos. Queridos amigos, Jesús nos enseña a través de esta parábola que es tiempo de asegurarnos que somos parte de este grupo, de las 10 vírgenes, su iglesia, que está esperando, la iglesia que está esperando la venida de Jesús. La iglesia que se encontrará muy pronto con el esposo, y más pronto de lo que nosotros pensamos. Queridos amigos, el mensaje de hoy es para despertarnos y darnos cuenta que nosotros, sin darnos cuenta, estamos durmiendo. El mensaje de Cristo para esta mañana es para alertarnos de que la venida de nuestro Salvador está más pronta de lo que nosotros pensamos. El mensaje de esta mañana viene directamente desde los cielos para que nosotros entendamos que aunque estemos ya 20, 30, 40 años en la iglesia, puede ser que nosotros, siendo parte de las 10 vírgenes, no seamos parte de las prudentes. Y allí es donde nosotros necesitamos el llamado de nuestro Señor y el poder de su Espíritu. Las 10 vírgenes que dice el texto, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Ahora, para entender por qué es que Jesucristo está utilizando, nuestro maestro está utilizando esta parábola, necesitamos definir estas palabras. ¿Qué era una lámpara en este tiempo? ¿Por qué utiliza una lámpara para la parábola? La lámpara representa algo específico en la Biblia. Número 1, representa la palabra de Dios. Y eso, un versículo muy conocido de esto es Salmo 119 y versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Seguramente ustedes lo conocen. Queridos amigos, las 10 vírgenes, la iglesia, toma la palabra de Dios en alto. Cree en la palabra. La iglesia verdadera usa la palabra para iluminar el camino de Jesús en su venida, porque para eso las vírgenes
las doncellas eran llamadas e invitadas a la boda de este esposo. Pero no solamente, de acuerdo a la Biblia, la lámpara es una representación de la palabra de Dios, sino que también representa, de acuerdo a lo que Jesús dijo, representa a aquellos que son seguidores y siervos del Salvador. Eso quiere decir, querido amigo, que usted y yo somos también aquella representación que la lámpara hace alusión en esta parábola. Para eso les llevo su mente a Mateo capítulo 5 versículos 14 y 16, donde Jesús dice: vosotros, hablando de sus discípulos, de nosotros, vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo entonces nos dice que las lámparas también, la lámpara en su parábola también es un símbolo de nosotros. Un símbolo de aquellos que reflejamos la luz de nuestro Señor. Nuestras vidas, nuestros testimonios deben ser una lumbrera, deben alumbrar como lámpara para preparar a otros para encontrar al Señor. Y aquí viene una pregunta personal que usted tiene que contestarse, no tiene que contestarla aquí en el grupo que estamos, usted tiene que contestarla en su corazón. ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo está su vida en cuanto a iluminar a otras personas y mostrarles el camino hacia nuestro Salvador? De la misma manera que el Señor llegó a su vida, Él quiere llegar también a sus amigos, a las personas con las que trabaja, a las personas con las que convive. Él quiere que usted sea esa persona que ilumine el camino para que a través de usted pueda llegar a esas otras personas. Dios la salvó porque quiere por usted, número uno, y también porque quiere salvar a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, a sus cuñados, a sus vecinos, a los amigos del trabajo. Quiere salvarlos a ellos a través de usted. La salvación, querido amigo, la salvación tiene doble sentido. Dios me salva a mí, por mí, y Dios me salva a mí por los demás. Él quiere que a través de mi vida, a través de mi testimonio, a través de la transformación que yo puedo experimentar o que debo experimentar a través del trabajo del Espíritu Santo en mi vida, otras personas vean el camino iluminado para acercarse a su Salvador. Así que las 10 vírgenes creen acertadamente en la palabra de Dios. Ambas, recuerden que ambas están allí. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de las prudentes e insensatas. Ambas conforman el cuerpo de Cristo. Pero sucede algo bien interesante. Siempre ha sido dos grupos, queridos amigos. Siempre ha sido dos grupos. Los grupos que están convertidos y los grupos que no están convertidos. Hay muchas personas en las iglesias de Dios, en las iglesias donde se predica la palabra de Dios, la verdad, que no han sido convertidos, que han estado mucho tiempo en las iglesias, pero no se han encontrado con Jesús. Es posible que algunos de nosotros aquí en este grupo ya seamos parte de la iglesia y estemos yendo a la iglesia cada sábado y estemos conectándonos ahora que estamos nuevamente aislados allá en Australia. Es muy posible que estamos fielmente en los grupos, pero a pesar de que somos parte del cuerpo de Cristo, no conocemos al Cristo mismo. Y eso es muy complicado y muy peligroso, queridos amigos. Y por eso el mensaje de hoy es para despertarnos, para hacernos reaccionar que nosotros, más allá de pertenecer al grupo, que es importante y es necesario, pero más allá de eso, necesitamos pertenecer al Señor del grupo. Estas 10 vírgenes creen entonces acertadamente la palabra, todas las 10, no solamente las 5, creen también en el gran advenimiento del Salvador, pero no solo estaban esperando, sino también, dice el texto, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. 2 grupos. Dentro del grupo. No son 2 grupos aislados. Esto es dentro del grupo de la iglesia del cuerpo de Cristo. Existen esto. Y por eso Jesús dijo que debemos dejar que la mies y el trigo estén juntas. Aquí está una parábola que nos recuerda acerca de eso. Noten además que los 2 grupos que conforman las 10 vírgenes tienen ciertas similitudes. Similitudes. Por ejemplo, las 2 creen
y toman en alto la palabra de Dios. Los dos grupos, las insensatas y las prudentes, disfrutan de su comunión mutua. Las vírgenes insensatas disfrutan de la comunión con las prudentes. Los dos grupos son sanos doctrinalmente. Los dos grupos creen y esperan la segunda venida y salen al encuentro de Jesús. Queridos amigos, no es solamente la información. La información es necesaria, pero Dios no solamente quiere que nosotros conozcamos, Él quiere que nosotros practiquemos lo que nosotros conocemos. Dios no solamente quiere compartirnos información, Dios quiere que esa información se convierta en una transformación en nuestras vidas. Porque la información simplemente nos ayuda intelectualmente, pero la transformación nos ayuda espiritualmente, que es en realidad donde está la riqueza del Evangelio. Entonces vemos que no hay mucha diferencia entre estos dos hasta ahora. Entonces, ¿qué le hizo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es que todo está muy parecido. No hay mucha diferencia entre estos grupos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué es lo que los separa a estos dos grupos? Y eso tiene que ver con la información y transformación que estaba hablando acerca de lo que estaba hablando acerca hace un momento. Y simplemente para contestar esa pregunta en palabras simples, la diferencia está en cómo toman sus decisiones. En qué es lo que hacen con la información. ¿Qué es lo que se practica con la información que se tiene? Queridos amigos, los que se pierdan al final de los días no se perderán porque no supieron. Porque recuerden que la Biblia dice que el Evangelio será propagado en el universo. El Evangelio será propagado en el mundo. Todo el mundo sabrá. Pero entonces diríamos, si todo el mundo sabe, ¿por qué es que hay tantos que se pierden? Es porque no solamente tiene que ver con información o conocimiento, tiene que ver con transformación o la práctica de ese conocimiento. Espero que estén todavía conmigo y no se hayan dormido como una de las vírgenes aquí. Es tiempo de levantarse, es tiempo de continuar con el texto y dejar que la palabra de Dios nos hable. Decisiones. Ambas partes, las prudentes y las insensatas, ambas reciben la misma información, pero ambas toman caminos diferentes o toman decisiones diferentes en cuanto a la información que recibieron. ¿Ok? Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Empieza la descripción y la diferencia entre los dos grupos dentro de un mismo grupo. Y salir con una lámpara sin salir con aceite es como salir con un carro sin ponerle gasolina. Es como salir con su teléfono en la mañana sin haberlo cargado en la noche. Es salir sin estar cargado, estar vacío. Jesucristo dice, más las prudentes hicieron algo diferente. No como las insensatas. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las lámparas tenían aceite, además de eso llevaron reserva. Y ahí es donde viene el título de nuestro mensaje. Abastécete de aceite, que tiene que ver no solamente con tener lo que yo necesito para hoy, pero estar tan lleno que incluso si mañana no tengo reserva para mañana. Abastecerse, la palabra abastecerse quiere decir llenarse incluso más de lo necesario. Llenarse tanto que incluso yo puedo prestar y compartir. Aunque en la parábola nos enseña que cuando se trata de este aceite, de la presencia del Espíritu Santo, no se puede compartir. Ya vamos a ver un poquito más allá. Las prudentes tomaron sus lámparas entonces y suficiente suministro de aceite en sus reservorios. Y ahí está la diferencia. Las vírgenes prudentes son sabias porque tomaron sus lámparas llenas de aceite, pero además aceite en vasijas. Aquí está la lección. Abastécete de aceite, querido amigo, querida amiga. Abastécete de aceite, y eso es una experiencia y un evento que tiene que suceder a diario. Yo no puedo abastecerme 20 años atrás y esperar que durante los 20 años que estoy yendo a la iglesia ya eso me llevará durante esos 20 años. Necesito abastecerme de aceite a diario. Las vírgenes insensatas son tontas porque tomaron sus lámparas con aceite, pero no tomaron aceite extra en sus vasijas. Aceite es bien importante entender también de qué se trata. ¿Por qué es que aceite es mencionado? De acuerdo a la Biblia, hay 3 usos de aceite.
Recuerden que Hechos capítulo 10 y versículo 38 nos habla de que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesucristo. Los tres usos de la Biblia, del aceite que encontramos en la Biblia, es: número uno, el aceite era utilizado para consagración. Se ungía, se llenaba de aceite en el santuario a los sacerdotes, a los utensilios, y luego se utilizó a los reyes. También se usaba el aceite para curación, y ahí vemos la historia del buen samaritano. También Santiago nos dice en Santiago 5:14, nos recomienda que si alguien está enfermo entre nosotros, llamemos a los ancianos de la iglesia y oremos por él, ungiéndolo con aceite. Entonces, el primer uso del aceite es el aceite utilizado para consagración, para ungir. El segundo es ungimiento para curación. Y el tercer uso del aceite es el uso para, bíblicamente hablando, para iluminar, para iluminación, para luz. Por supuesto, sin aceite no había iluminación aquí en el tiempo. Necesitamos iluminación para entender y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas hoy también. Las vírgenes insensatas osaron ir sin la suficiente unción del Espíritu Santo. Ellas tenían aceite, pero no tenían suficiente. Estas mujeres insensatas tenían parcialmente el Espíritu Santo, pero parcialmente no es suficiente. Una espiritualidad, amigo, amiga, superficial no es suficiente. El estar con un pie dentro del caminar cristiano espiritual y el otro pie en el mundo no es suficiente. No será suficiente. Cuando hacemos eso nosotros, la mitad de nuestra vida está en el mundo y la mitad de nuestra vida está con el Señor, lo que estamos haciendo es simplemente tener aceite insuficientemente, y eso no es suficiente. Las mujeres insensatas, las vírgenes insensatas no se habían rendido a Jesús, y por eso es que nosotros estamos la mitad adentro, la mitad afuera. Cuando estamos la mitad adentro y la mitad afuera, la verdad es que estamos totalmente afuera. La vieja naturaleza profunda en el corazón de estas mujeres seguía dominante. Y eso sucede el día de hoy también con nosotros. Estas mujeres, no experimentaron la verdadera conversión. Y aquí quisiera repetir algo acerca de la información nuevamente. La información es buena. Necesitamos conocimiento bíblico. Necesitamos información bíblica. Pero Dios quiere que experimentemos transformación con esa información. Quiere que no nos quedemos solamente en conocer. Quiere que nosotros experimentemos la transformación que esa información fue dada a nosotros. Para la que esta fue creada, fue dada a nosotros. Algunos dirán, pero ¿qué culpa tengo yo si yo no he experimentado? Yo he estado estudiando, yo sigo estudiando, pero si no experimento transformación, no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Bueno, déjenme ilustrar esta pregunta. Déjenme ilustrar mi respuesta a esta pregunta. Piensen conmigo, queridos amigos. Si un hombre es permitido entrar a la bóveda de un banco y se le dice que agarre todo lo que pueda en la bodega de un banco. Tú toma todo lo que quieras, será tuyo. Y al final del momento que le dan, este hombre sale con un solo centavo. Solo un centavo. ¿De quién es la culpa de que él sea pobre? ¿De quién creen ustedes? Queridos amigos, todo lo que tenemos que hacer es pedir. Pedir. Recuerden que al momento que aceptamos al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Y como pasamos a ser hijos de Dios, entonces nosotros podemos pedir a nuestro Padre. Y por eso en Lucas capítulo 11 nos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Por qué es tan importante recibir el Espíritu Santo? Porque la transformación o la utilización de esa información solamente puede ser experimentada a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Solamente podemos ser cambiados, solamente podemos ser transformados cuando permitamos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. ¿Cómo recibimos el trabajo del Espíritu Santo? Jesucristo lo dice en Lucas capítulo 11. Pide. Pide. ¿Se ha puesto a contemplar alguna vez? ¿O cuándo fue la última vez que usted orando dijo: querido Padre, dame tu Espíritu Santo? Dame tu Espíritu. ¿Se han dado cuenta, queridos amigos, que todo lo que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo? No necesitamos el carro más grande.
No necesitamos no tener deudas más. No necesitamos tener el negocio más próspero. No necesitamos estar sanos incluso de todas las enfermedades. No es que necesitamos que nuestros matrimonios estén bien y que haya paz. No es que necesitamos que nuestros hijos estén por los buenos caminos. No. Lo que en realidad necesitamos, la mayor necesidad del ser humano, es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo. Porque el momento que el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestro corazón, todo lo demás tomará su lugar apropiado. Él se hará cargo de todo lo demás, porque Él es la solución. El Espíritu de Dios es dado para que nosotros seamos transformados, para que nosotros seamos guiados, para que nosotros seamos sanados. Todo esto lo obtenemos a través del ministerio del Espíritu Santo. Y por eso es muy importante. Les recomiendo, queridos hermanos, entonces, que la próxima vez que se arrodillen, cierren sus ojos, doblen sus cabezas, inclinen sus cabezas. Les recomiendo, queridos hermanos, que de todo corazón le pidan al Padre por su Espíritu, y entonces vamos a experimentar el cambio y la preparación que Dios quiere que experimentemos antes de la venida de su Hijo. La parábola nos dice que el esposo se demoraba. Y como se demoraba, las vírgenes comenzaron a cabecear y se durmieron. Esto es bien interesante. Sucede también en la iglesia hoy día. ¿Se han dado cuenta? La próxima vez que se reúnan en la iglesia, recuerden ver el reloj y ver cuánto se demora el predicador. Ustedes dicen, ok, ya pasaron 20 minutos. Después de los 20 minutos, hay personas que antes de los 20 minutos experimentan esto, pero después de los 20 minutos, después de los 30 minutos, comienza a ver alrededor y se va a dar cuenta que la gente comienza a cabecear y a dormirse. ¿Por qué? Porque el predicador se está tardando. Y esto sucede aquí también en la parábola. Dice entonces la parábola, Jesucristo nos dice que el esposo se tarda. Y como se tarda, entonces comienzan a cabecear y entonces se comienzan a dormir. La tardanza es otra vez la piedra de tropiezo que hace que la iglesia se duerma aquí. La tardanza hace que la iglesia se canse, hace que la iglesia se agote, hace que la iglesia que se duerma. Este pasaje, queridos amigos, esta parábola es increíble, porque dice que todos se durmieron. No solamente se durmieron las incrédulas, porque las sabias, no solamente las insensatas, sino también las prudentes, las sabias, también se durmieron. Todas se durmieron. Todas se durmieron. Qué vergonzosa condición de la iglesia que espera a Cristo, porque esta es la iglesia. Cuando Cristo está a punto de venir, cuando la iglesia está esperando a Cristo y está Cristo a las puertas, la iglesia está dormida. La verdadera iglesia que está describiendo Jesucristo aquí en esta parábola está descrita como dormida, previo a la segunda venida de Jesús. Esa es la experiencia que nosotros estamos experimentando hoy. Esa es la verdad. Estamos dormidos, estamos soñolientos. Si no está dormido todavía, está cabeceando. Y eso significa que usted y yo necesitamos fuego. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo que nos despierte. ¿Por qué? Porque a este momento el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, no tiene que estar durmiendo, no tiene que estar cabeceando. Tiene que estar activo, iluminando al mundo, iluminando y preparando el camino para Cristo. Hay tanto que hacer, queridos amigos. Hay tanto que hacer. Y si usted está aburrido en la iglesia, si usted está cabeceando en la iglesia, si usted está durmiéndose en la iglesia, simplemente es porque no ha encontrado la razón por la que usted es parte del cuerpo de Cristo. Y esa es preparar, iluminar el camino para que las personas se acerquen a Cristo. Segunda de Pedro capítulo 3 y 9 nos dice: el Señor no retarda. Porque algunos dicen se está retardando. Esto quiere decir que Jesucristo también se retarda. Es una excusa. Como se está retardando, estamos excusados de que nos durmamos. No. El Señor no se retarda su promesa, dice Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que se está tardando. El Señor no se está tardando. Yo estoy tardándome. Yo estoy tardo. ¿A qué estoy tardo? A iluminar el camino a otros para que se acerquen a Jesús. Yo me estoy tardando porque en lugar de salir a buscar aquellas ovejas que se han perdido, yo estoy durmiendo. Yo estoy cabeceando. Yo estoy aburrido. Yo me estoy
estresando y me estoy cogiendo todas las responsabilidades, menos mi mayor responsabilidad. ¿Cuál es esa? Ser la luz del mundo. Así me dijo Cristo. Cristo me dijo que yo era la luz del mundo. Cristo te dijo, querido amigo, querida amiga, que tú eres la luz del mundo. El momento en que te duermes, te apagas. El momento en que cabeceas, te apagas. En el momento en que te aburres, te apagas. Y el momento que te apagas, tú dejas de ser la luz del mundo. Y eso es peligroso porque muchas personas están esperando que tú ilumines su camino. Pero claro, la parábola termina diciendo, y con esto vamos a llegar ya a la parte final de nuestro análisis de la parábola. Las 10 vírgenes se levantan. Miren que las 10 se levantaron, no solamente 5 de ellas, las 10. Todas las 10, las insensatas y también las prudentes. Las insensatas y las prudentes se levantaron, juntas se levantaron. Y juntas escucharon que ya llegaba el esposo. Y se levantan. Y se levantan. Y entonces, lo interesante es que el esposo llega a la medianoche. La medianoche se dice en el tiempo bíblico que es la parte más oscura de la noche. Esto nos ayuda a entender también que Jesucristo vendrá en la parte más oscura de la historia del ser humano. Eso quiere decir que al tiempo en que antes de que venga Jesús, Satanás estará obrando con todo su poder y con todo engaño y iniquidad, así como dice el 2 Tesalonicenses 2. Su trabajo será tan claro, revelado por la oscuridad cada vez mayor, los errores multitudinarios, herejías, engaños y esto y lo otro, tantas enfermedades y destrucción y miedo. Todo esto simplemente describe que cada vez se está volviendo más oscuro. Y si esa es su percepción de este mundo hoy, de que cada vez está más oscuro y más oscuro, es cuando usted debe postrarse, ponerse de pie y dar gloria a Dios, porque su redención está a la vuelta. Mientras más oscura se ponga, más clara está la venida de Jesús. Todas estas mujeres, estas vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y al arreglar las lámparas significa que si la cortaban larga daban más luz, si la cortaban corta, ahorraban. Pero ustedes saben lo que sucede aquí. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y obviamente, en este momento las insensatas pensaron que podían pedir prestado aceite, pero esto no es sensato. El Espíritu Santo no puede ser compartido. La transformación del Espíritu Santo no puede ser compartido. Yo puedo compartir la información, pero la transformación es un evento personal. La información es de acceso público, pero la transformación es privada y personal. Yo puedo compartir a las personas de Cristo, pero necesito que ellas directamente y personalmente experimenten al Cristo que yo les estoy informando. La pregunta aquí, queridos amigos, es: ¿con qué estamos ardiendo? ¿Con la mecha de la lámpara o con el aceite? ¿Qué es lo que está dando luz? Posiblemente la mecha es la que ha estado haciendo todo el trabajo, pensando que yo soy el que tengo que hacer, con decir no, yo no hago esto, yo sí hago esto, yo no digo esto, yo digo lo de acá, yo no como esto, yo no como de acá, yo me he visto así, yo no me he visto así. Tal vez ha sido la mecha la que ha estado todo el tiempo tratando de dar luz. Y eso es un fracaso, queridos amigos, porque la luz no viene de la mecha, no es alimentada por la mecha, es alimentada por el aceite. Es alimentada por el aceite. Si el aceite, no encontré una lámpara de aceite, pero esto es lo más cercano que encontré, y la cera que hace esta vela termina siendo aceite. Les decía, si el aceite se acaba, la mecha se quema. Si el aceite se acaba, la mecha se acaba. La mecha es en realidad un simbolismo, una representación para nuestra vida. Mientras hay aceite, la mecha no se quema, sigue dando luz. Mientras vivamos y dependamos de la fuerza del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, de la luz y la guía del Espíritu Santo, nosotros no nos quemaremos. Tenemos dos grupos para escoger aquí. El grupo de las insensatas o el grupo de las prudentes. Ambas
son parte de la iglesia. Mi tarea, querido amigo, querida amiga, es pedir al Señor, a la guía, al regalo que Jesucristo envió al ascender, para que a través de su trabajo yo pueda tomar mejores decisiones, porque la vida tiene que ver con decisiones, y esta es una decisión más. Querido amigo, yo quiero simplemente invitarte en esta mañana a considerar esta parábola como la descripción de la iglesia a la que usted pertenece. De la iglesia a la que usted pertenece. La iglesia a la que usted aceptó ser parte. La iglesia que está representada por las vírgenes, que usted es parte. Quiero pedirle quiero hacerle este desafío en el nombre de Jesucristo. La iglesia es el grupo donde nosotros debemos pertenecer. No hay duda de eso, porque las 10 vírgenes son ese grupo. Hay que pertenecer a ese grupo. Pero quiero recordarles también que pertenecer al grupo no es suficiente, porque necesitamos ser llenos con el Espíritu Santo que mantiene ese grupo unido. No solamente ser parte del grupo, tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Y número 3, y esto son los versículos 12 y 13 de la parábola. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Cuando ellas llegan y les dicen, abre la puerta. Y versículo 13 tiene la clave: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Número 1, ser parte del grupo. Número 2, ser lleno del Espíritu Santo. Número 3, estar preparados. Estar siempre arreglando la mecha de la lámpara. Y la única forma de que la lámpara funcione es cuando la lámpara tiene aceite. La mecha simplemente permite que el aceite haga su trabajo, y a través de la combinación entre la mecha y el aceite, la luz es proyectada o existe. La mecha es nada y no hace nada sin el aceite. Querido amigo, quiero invitarte a que el día de hoy tú permitas que el aceite del Espíritu Santo sea regado en ti totalmente, tanto que te cubra de tal manera que su luz pueda fluir a través de ti. Hay personas en el mundo que están esperando que tú ilumines el mundo. Hay personas en tu vecindario, en tu barrio, que están esperando que tú ilumines ese lugar. Hay personas en tu misma familia, primos, sobrinos, cuñados, esposa, esposo, que están esperando que tú permitas que el aceite del Espíritu Santo te llene tanto, que tú ilumines tanto, que ellos puedan ver cuál es el camino hacia la verdad, hacia la eternidad, hacia Jesús. Que nuestro Dios nos llene con su amor, nos llene con su luz y nos permita seguir caminando con Él hasta que un día nos podamos levantar todos juntos e iluminar la llegada de nuestro Salvador. Dios lo bendiga.